Vamos ya a en breve iniciar también con la siguiente presentación. El día de hoy vamos a preparar todo para lo que es ya la siguiente mesa que continúa aquí en este seminario taller Prevención y Documentación de la Tortura. El día de hoy en ese momento es el tema violencia sexual como forma de tortura. Rosalía Chauca va a hacer el inicio a esta mesa con el tema violencia sexual como forma de tortura. El Grupo de Trabajo contra la Tortura de la Coordinadora para compartir con ustedes el trabajo que vamos haciendo. Yo quería empezar esta presentación de compartir con ustedes este trabajo con una frase que me parece muy importante, que forma parte de un libro que acaba de sacar APRODE sobre 3 casos a nivel internacional que han trabajado lo que es violencia sexual. Es el caso La Foca en la ex Yugoslavia, el caso La Cueva, que es en Argentina, y un caso que fue llevado ante la Corte Interamericana, que es el caso de una mujer mexicana que fue violada y que la Corte ha hecho, me parece, ya de repente Rosy y los otros abogados podrán comentarlo, ha hecho una sentencia realmente muy buena sobre este caso, porque creo que puede sentar precedentes para la justicia en varios países. Dice, tengo que usar mis anteojos: la violencia sexual en tiempos de guerra ha sido uno de los mayores silencios de la historia y el crimen de guerra menos condenado. La siguiente, por favor. Son las instituciones que conformamos la comisión. Está APRODE, el CAPS, COMISET, DEMUS, el Instituto de Defensa Legal y Redinfa, que es la institución donde yo trabajo. Muy rápidamente, solamente señalar que la Comisión de la Verdad fue quien nos dio cuenta quizás de algo que en el país venía pasando durante muchos años, pero que había permanecido silenciado, que es la situación de las personas que sufrieron violencia sexual durante el conflicto. La Comisión de la Verdad solo llegó a investigar 538 casos, de los cuales mayoritariamente fueron casos de mujeres. Sabemos que han habido muchísimos casos también de varones, pero por la propia psicología de los varones de nuestro país, esta situación muchas veces es callada por la vergüenza, el estigma que eso significa. La Coordinadora de Derechos Humanos, a partir del 2001, conforma lo que es el Grupo de Trabajo por Reparaciones para trabajar todo lo referido a las personas que sufrieron las violaciones a sus derechos en este contexto. El impacto psicosocial de la violencia sexual es un impacto que muchas veces ha pasado desapercibido. Primero, porque aparentemente no hay huellas físicas de lo que ha significado. Hay huellas que tienen que ver, sí, con problemas ginecológicos que sufren las mujeres, sobre todo que han sido víctimas de estos casos, pero todas las secuelas psicosociales que eso ha significado a veces se confunden con otras situaciones que viven las mujeres, y cuando llegan a servicios de salud pocas veces son atendidas por lo que ellas vivieron. Mucho menos las mujeres han tomado conciencia de la necesidad de denunciar esos casos, por la vergüenza, por el estigma, porque sus relatos no son a veces creídos por las autoridades, sean fiscalías, sean jueces, que no aceptaban estas denuncias cuando los hechos sucedieron. Entonces, el impacto que viven las mujeres va marcando prácticamente toda su vida. Además que lo viven en silencio, como ya les dije, en el estigma de lo que eso ha significado, en la vergüenza y muchas veces
son culpabilizadas por su familia o la comunidad y ellas mismas se sienten culpables por lo que ellas vivieron. No me voy a extender mucho en este tema porque Carmen lo va a señalar después en su exposición y entonces podemos ir avanzando en otros aspectos. No solamente quienes viven el impacto de la violencia sexual lo viven por el hecho en sí, sino por la impunidad que gira alrededor de estas situaciones. Impunidad que agrava mucho las secuelas de la violencia. Y aquí yo me he permitido hacer una reflexión en el sentido, por ejemplo, que el Estado es a través de las instituciones, a través de su acción, que nos da esa categoría de ciudadanos. El ser ciudadano es la posibilidad de gozar de derechos, también de responsabilidades, pero de derechos. Y muchas veces es el Estado el que nos quita la categoría de ciudadanos para darnos la de víctimas, cuando viola nuestros derechos o cuando permite que se violen nuestros derechos o cuando no toma las medidas para que nuestros derechos que fueron vulnerados fueran restituidos y fueran sancionados aquellos que fueron directamente responsables de violarlos. Esto me parece que es bien importante porque a veces el término de víctima puede utilizarse como minusvalía, pero también el término de víctima puede señalar aquella categoría que es el mismo Estado el que nos lo da al violar nuestros derechos. Por lo tanto, también creemos que es muy importante cómo el Estado puede ser quien ayude, quien contribuya, quien devuelva la categoría de ciudadano en la medida que pueda crear los mecanismos necesarios para que haya justicia, para que haya la reparación que merecen todas las personas cuyos derechos fueron violentados. El no hacerlo significa, como aquí lo planteamos, que nos crea el sentimiento de soledad. Las personas cuyos derechos fueron violados se sienten estigmatizadas, pero además sienten que lo que ellas vivieron parece irreal, porque nadie cree lo que ellas dicen o la verdad que ellas quieren manifestar. Y es más, a veces se crea como una verdad paralela, lo que en psicología puede darse como una situación esquizofrénica. Hay como una doble realidad, la de la víctima y la que muchas veces los medios de comunicación o el Estado quiere hacer creer que no ha pasado nada, que no se han violado derechos y que solamente son ideas o que las personas lo dicen porque quieren beneficiarse de esos testimonios. Igual porque impide a las personas el derecho a recordar y a recordar de una manera positiva. También porque se oculta o se minimiza las responsabilidades que tienen quienes deberían proteger y cuidar los derechos de los ciudadanos. Puede agudizar conflictos, divisiones en las familias y las comunidades. Y lo que es más difícil, porque creemos que lacera, o sea, daña profundamente los cimientos básicos de toda convivencia social. Son estas razones las que nos llevaron a este grupo de instituciones a conformar esta comisión de trabajo. Una comisión que, como ya les dije, hemos venido trabajando desde el año pasado con instituciones de la coordinadora para desarrollar acciones de elaboración de propuestas, incidencia, vigilancia y seguimientos en torno a la problemática de la violencia sexual en el conflicto. Buscamos de alguna manera responder a una problemática tanto en el orden jurídico, primero porque lamentablemente en el marco legal de nuestro país en cuanto a reparaciones no se reconoce todas las formas de violencia sexual. Por lo tanto, solamente están consideradas para el programa de reparaciones aquellos casos donde hubo violación sexual. Y esto limita los derechos de miles de personas que sufrieron esta violación a sus derechos
y que por lo tanto deberían ser consideradas y reparadas. Igualmente hay un proyecto de ley, que es el número 2906 del 2008, que amplía el plan integral, propone la ampliación del plan de reparaciones y que se incluya como víctimas los casos de violencia sexual. Este es un proyecto de ley que, por lo que han escuchado, está tratando de que sea discutido en el Congreso desde el 2008. Un proyecto de ley que ha surgido por iniciativa de DEMUS y que las otras instituciones de la Comisión estamos apoyando. Tampoco me voy a detener aquí porque Rosy creo que lo va a poder explicar más ampliamente. Igualmente, en lo que es el registro de víctimas, el registro único de víctimas de nuestro país, que ha empezado a hacer un registro de los casos de violencia sexual. Por ejemplo, en lo de violación, hasta enero de este año, habían inscrito 1.555 personas y 357 estaban en trámite para ser reconocidas. En lo que es violencia sexual, se habían inscrito 341 personas y en trámite habían 124. Sin embargo, cuando hace este proceso el Consejo de Reparaciones, que es el ente encargado del Estado de hacer el registro único de víctimas, todavía le es difícil evaluar los expedientes que se le presentan. Felizmente esto ha ido cambiando por acciones que se han hecho de incidencia con este espacio del Estado, porque en un inicio se pedían testigos y en los casos de violencia sexual precisamente lo que no hay son testigos, porque es algo que se busca hacer a espaldas, sin testigos, ¿no? En incursiones, sean de unos grupos o de los otros, pero lo que menos se tiene son testigos. Sin embargo, era algo que se pedía, que felizmente con el tiempo esto ha ido cambiando. Sin embargo, pese a que se entregan acreditaciones en los casos de violencia sexual, no se informa a las víctimas de qué beneficios le corresponden por haber sido acreditadas como tales. Y entonces muchas veces es un documento que no les es útil y que no lo puede, o sea, no representa lo que de verdad debería ser, que es permitirle acceder a un proceso de reparación. En el caso de ya la implementación de los programas de reparaciones, en la mañana justo escuchábamos a Óscar hablar sobre los nuevos decretos supremos y la resolución ministerial que ha sacado la PCM, la Oficina del Primer Ministro, en la que señala cómo se van a entregar estos 20 millones de reparaciones, pero que también limita aquellos casos en que serán reparados, ¿no? Habla de los casos solo de violación sexual, pero aún así también lo que limita otros programas de reparaciones. Están pendientes el programa de reparaciones en educación, por ejemplo, no se ha elaborado el programa, igualmente el programa de vivienda, y aún es muy limitado, y lo que estamos trabajando dentro de la comisión son lineamientos de reparación integral para víctimas de violencia sexual. Igualmente, un codificador de gastos que signifique que el presupuesto de la República esté especialmente destinada una partida para las reparaciones y que no dependa de la voluntad política de cada gobierno cuánto cree que le debe destinar. La siguiente. En el caso del proceso de judicialización, sabemos que es complejo por la poca cantidad de denuncias que hay, por el tiempo que ha transcurrido, las limitadas pruebas físicas y testigos y la ausencia de protocolos de investigación. La Comisión de la Verdad reportó 538 casos, como yo les decía en un inicio, de mujeres que testimoniaron haber sido, hombres y mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual. Sin embargo, solo hay 16 casos en investigación,
O sea, 16 casos que han pasado al Poder Judicial, 13 que están en investigación y 3 en proceso. Eso nos muestra lo limitado que hay en avances en justicia, especialmente en violencia sexual. Bueno, estos son los objetivos de la comisión que yo ya les había señalado: informar, sensibilizar sobre la problemática y el impacto de la violencia, y también la posibilidad de trabajar, informar a operadores de justicia a nivel nacional sobre este impacto que tiene y de qué manera los procesos de justicia y de reparación son procesos que van de la mano. Hemos hecho conferencia de prensa, estamos en una campaña para visibilizar la problemática y también hemos presentado los lineamientos de atención integral para casos de violencia sexual ante la CEMAN, que es la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. Y estamos en proceso de elaborar un protocolo y recomendaciones para la atención a víctimas de violencia sexual. ¿Qué retos y compromisos creemos que tenemos sociedad civil y Estado frente a esta problemática? Nosotros creemos que trabajar porque realmente haya una reparación integral a las víctimas que sufrieron el conflicto armado interno, especialmente los casos de violencia sexual. Que se apruebe este proyecto de ley de reconocimiento de la violencia sexual también como posibilidad para las personas que sean incorporadas en programas de reparaciones, que se dé continuidad al registro de víctimas, porque con el decreto supremo que salió se quiere cerrar este registro, la aprobación e implementación de los programas, y también nos parece bien importante de qué manera puede haber un trabajo de la mano con todo lo que es procesos de justicia. Nosotros pensamos que los procesos de justicia van de la mano con un proceso de reparación integral. No se puede hablar de reparación sin justicia y no se puede hablar de justicia sin una reparación para las víctimas. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, como tenemos poco tiempo, vamos a correr un poco para darles mayor tiempo a que puedan preguntar o algo por el estilo. Mire, yo obviamente represento a la línea jurídica de DEMUS, entonces voy a tocar un poco más los temas legales de violencia sexual en conflicto armado interno, ya que justo Rosalía ha tocado todo el tema de reparaciones, que es súper importante, y que desde la mesa creemos que justicia sin reparación no habría ninguna posibilidad de que las víctimas lleguen a sentirse totalmente reparadas, ¿no?, por el Estado. Un poco mirando la evolución que ha tenido que ver el derecho y el acceso a justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en conflicto armado interno, es que a lo largo de la historia las mujeres de todas las edades han sido sometidas, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto, a actos de violencia sexual. No es solamente que los conflictos se dan, no, eso es un continuo, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra se dan, y eso es así, y por eso es que los índices de violencia sexual en la actualidad son altos. Uno ve las cifras que hay de denuncias de la Policía Nacional del Perú y uno se sorprende de ver cómo no bajan esas cifras, sino aumentan, ¿no? Estos hechos han sido invisibilizados por mucho tiempo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ¿no? Y esto tiene que ver tanto por la vergüenza, la culpa, el temor y la estigmatización que tienen las mujeres objeto de este tipo de violencia. Por favor, ¿podría incluir las diapositivas? Más adelante, por favor. Un poco para ver los avances a nivel internacional, por ejemplo, los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio, en ninguno de sus estatutos establecía la violencia sexual como un crimen, pero se asumía que podían ser juzgados en la categoría de actos inhumanos contra la población civil. Sin embargo, esto no se dio. Y un poco el sustento que se daba es que ambas partes habían cometido dichos actos. Por eso es que no se llegaron a judicializar, ¿no? El avance siguiente fue en el derecho internacional humanitario, porque en el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 se señaló como un atentado contra el honor de las mujeres la violación sexual. Obviamente todavía ahí no se miraba a la mujer como sujeta de derecho, por eso se hablaba de atentado contra el honor y no de atentado contra la libertad,
Esto avanzó ya en el año 92, cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja determinó que la violación sexual era una grave infracción al DIH, que es el Derecho Internacional Humanitario. Y esto es fuerte porque no se veía como una infracción grave, que antes así se miraba desde los convenios de Ginebra, sino cambia la categoría y ya se establece que esto es un crimen totalmente desdeñable y que debe ser obviamente judicializado por medio de los convenios. Siguiente, por favor. Siguiente. Luego, el más grande avance vinieron en los tribunales penales internacionales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda. Esto es importante porque uno, en los estatutos de ambos tribunales se recogió a la violencia sexual como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra. Esto era importante establecerlo así, porque antes no se miraba de esa forma. Era invisibilizado, se trataba por medio de otras figuras legales. Acá lo que hace es evidenciarse ese tipo de delito, ¿no? Y que era rechazado a nivel internacional. La jurisprudencia más resaltante es la de Akayesu, en Ruanda, 1998, donde se definió por primera vez la violación sexual. Consideró que la violación de mujeres podía ser constitutiva de genocidio, obviamente si cumplía ciertas características, y reconoció la violación y otras formas de violencia sexual como crímenes independientes que constituyeron crímenes de lesa humanidad. Luego, el avance siguió con la sentencia de Furuncilla en Yugoslavia 1998, donde hubo una mayor precisión del concepto de violación sexual. En Delalit, por ejemplo, se definió que los actos de violencia sexual podían considerarse tortura, obviamente si cumplían los requisitos establecidos para ello. En Punaraki otro, que justo es la sentencia que mencionó Rosalía, que es el caso Foca, acá lo principal que hubo es que se condenó a los acusados por violación sexual como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra. Lo otro importante, y que creo que es muy importante a nivel interno también cuando uno mira este tipo de casos, es que señaló que en contextos de conflicto armado interno o conflicto armado internacional, el posible consentimiento que daban a las víctimas era inválido, porque en términos generales el contexto era un contexto de coerción y no se podría hablar ahí de libertad para consentir, sino que invalidaba de por sí y el consentimiento era considerado no válido, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, obviamente, hubo un avance en el sistema interamericano también. El caso Raquel Martín versus Perú, donde la CID estableció, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció que la violencia sexual sufrida por la peticionaria durante el conflicto armado interno constituía una modalidad de tortura. En el caso María Elena Loaiza Tamayo hubo como un retroceso en parte de la Corte, porque a pesar que sustentó la violación sexual de María Elena Loaiza Tamayo, eso no hubo una pronunciación al respecto, ¿no? Y en el caso penal Miguel Castro Castro versus Perú, obviamente acá se reconoció la violencia sexual como una grave violación a los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Igualmente se señaló que las inspecciones dactilares constituían violación sexual y una modalidad de tortura. Igualmente la desnudez, que constituye una violación a la dignidad personal y violencia sexual. Igual el sistema interamericano ha tenido últimamente avances, ¿no? Como el caso de Campo Algodonero y el caso que nos hablaba justo Rosalía, ¿no? Luego, un poco corriendo por el tiempo, el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional es como los avances más recientes que hay y es súper importante porque acá califica la violencia sexual como crimen de lesa humanidad, como crimen de guerra y con determinadas características como una forma de genocidio. Es importante resaltar que estas conductas pueden producirse por la fuerza, mediante la amenaza del uso de la fuerza o aprovechando un entorno de coacción. Y cuando se habla del entorno de coacción, se está hablando de qué tipo de entorno hay. Y ahí acá hacen énfasis mucho en el tema de conflicto armado. Es decir, cuando hablamos que dentro del conflicto armado se dan hechos que violan derechos humanos, esto es un entorno de coacción. Y el consentimiento de por sí no se da como válido. Entonces, eso es súper importante verlo y analizarlo. Luego, bueno, en el Estatuto de Roma se establecen diversas formas de violencia sexual, no solamente la violación sexual que está establecida obviamente en nuestro Código Penal interno, sino que también establece, por ejemplo, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, las esterilizaciones forzadas y otros actos de violencia sexual de gravedad comparada, como la unión forzada, aborto forzado y mutilación genital.
No hay otras figuras más porque acá es como una figura abierta, se permite otro tipo de figuras. ¿Por qué es tan importante el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional en esta materia? Especialmente en la materia procesal, porque señala, por ejemplo, que las audiencias deben celebrarse a puerta cerrada cuando son casos de este tipo, que el consentimiento no puede inferirse por ejemplo, si la persona está callada o no da manifestación alguna, o por algún otro tipo de acto, no puede inferirse. La credibilidad, la honorabilidad o disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no puede inferirse de su pasado sexual, ¿no? Y la sala obviamente no admitirá pruebas de comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o testigo. Lo que sí puede suceder es que en algún momento de la fundamentación que alguien realice, pueden fundamentar que es importante traer el pasado, pero ahí es donde la Corte lo que hace es una reunión privada para que sustenten el porqué de esto, y la Corte evaluará si es pertinente o no para el caso. Porque para la Corte lo que prima es que lo pasado no es pertinente siempre y cuando no tenga que ver con el caso, ¿no? Por eso es que ellos tienen como premisa que el pasado sexual no puede traerse a un juicio que tenga que ver con violación sexual. Ahora, lo importante a nivel internacional es cómo se mira la violencia sexual como crimen de lesa humanidad y como crimen de guerra. Cuando se habla de crimen de lesa humanidad es que constituye un ataque sistemático o generalizado. La víctima de ese ataque es toda o parte de la población civil, y que el perpetrador tiene conciencia de dicho ataque. Si se califica como crimen de lesa humanidad, ¿no? Lo que inmediatamente se da es que es imprescriptible, se permite juzgar no solo a los autores directos, sino también a los indirectos, ¿no? Por el tema de cadena de mando, y se establece la pena más alta contemplada en el ordenamiento penal nacional. Si hablamos de violencia sexual como crimen de guerra, esta se tiene que producir obligatoriamente en contexto de conflicto armado, y esa es la diferencia con el anterior, porque como crimen de lesa humanidad no necesariamente tiene que ser en contexto de conflicto armado interno, puede serlo como no puede ser, ¿no? Y está relacionado con... Y obviamente en el crimen de guerra solamente necesitan un hecho violatorio para ser suficiente y ser juzgado, solamente uno. Y obviamente no es excluyente ambas figuras, porque obviamente el caso Foca mostró que ambas figuras podían llevarse a cabo algo, no podrían judicializarse. Ahora pasamos al contexto de Perú. Sigamos por favor, porque eso ya lo tocó Rosalía. Acá nosotros lo que queríamos tocar es que las mujeres han sido doblemente afectadas por la violencia. De un lado, sus cuerpos y mentes quedaron marcados por la violencia sexual, y de otro tuvieron que enfrentar las consecuencias de estos ataques, las situaciones más difíciles para proteger y hacerse cargo de su familia. Siguiente. La violencia sexual contra la mujer y la manera en que esta experiencia cotidiana se engarza con el conflicto armado y las otras situaciones de violencia marcan un proceso continuo, como les venía diciendo. La violencia sexual contra la mujer no es una problemática reciente, ni exclusiva del periodo del conflicto armado interno, como ya lo señalé y las cifras estadísticas lo muestran actualmente, ¿no? La diferencia es que durante el contexto de conflicto armado, dicha violencia se manifestó de forma institucionalizada, y porque obviamente los mayores perpetradores fueron miembros del Estado, ¿no? Y obviamente salió del ámbito privado para instalarse en un espacio público. Siguiente. Siguiente, eso ya lo tocó Rosalía. Siguiente. Siguiente. A ver, entramos en los procesos judiciales actuales. Con el informe final de la CBR, en agosto del 2003, se entregaron al Ministerio Público 43 casos para investigar, de los cuales 2 casos eran de violencia sexual. En ambos casos no fueron las propias víctimas quienes denunciaron los hechos. Existen muchas dificultades para romper el silencio e iniciar procesos de justicia y reparación. Siguiente. Las principales dificultades que nosotros hemos encontrado son: 1, la vergüenza para contar sus historias; 2, el estigma por parte de sus familiares y comunidades; 3, quienes denunciaron en su momento fueron amenazados por el comando político militar o por los militares que todavía se encontraban en la base; y 4, obviamente porque se culpan por lo ocurrido y sienten mucho temor hasta la actualidad. A pesar de ello, existen muchas mujeres valientes que se han animado a contar sus historias de violencia. Los casos de violencia sexual son un total de 16, como ya lo nombró Rosalía, ¿no?, que involucran a 60 víctimas. Y esta es una cifra todavía promedio, no es la cifra total, ¿no? Esto el IDL lo publicó el año pasado, en el 2010.
14 de ellos se encuentran en etapa de investigación fiscal, las del año pasado, y tan solo 3 se encontraban en proceso penal abierto ante el Poder Judicial. Es decir, ninguno de ellos hasta la actualidad ha sido sentenciado, manteniéndose así la impunidad de estos casos paradigmáticos. Siguiente. Cuando yo hablaba de acceso a justicia, ¿a qué me estaba refiriendo? La Comisión como la Corte han establecido que un acceso adecuado a justicia no se circunscribe solo a la existencia formal de recursos judiciales, sino que también estos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas. ¿Qué implica? Obligación de hacer accesibles los recursos judiciales, sencillos, rápidos, idóneos e imparciales, de manera no discriminatoria para investigar, sancionar y reparar estos actos, y prevenir así la impunidad. Y esto ha sido reforzado obviamente con la última sentencia del campo algodonero. ¿Qué obstáculos encontramos en los procesos de judicialización? Primero, los prejuicios de género. Los últimos estudios de investigación confirman el tratamiento judicial vinculado a juzgar el comportamiento y vida personal de la denunciante, que apunta a su revictimización. Punto de partida: ellas lo buscaron, ellas mienten, denuncian por venganza, por conseguir beneficios económicos. Obviamente acá recalco que no necesariamente todos los operadores de justicia piensan así, ya, porque han habido operadores que sí han denunciado y han abierto procesos, especialmente 2 casos actualmente que ya van a entrar, un caso en particular que ya va a entrar en el informe oral, que es el caso Mandivilca, y otros casos más. Pero en particular hay una generalización de pensar así. Y este tipo de generalización no solamente es en los casos de violencia sexual en conflicto armado interno, sino también en todos los casos de violencia sexual, ¿no? Testimonio de las víctimas. Por un lado, el testimonio no es considerado como una prueba importante en el proceso, por ser viciado por los prejuicios de género. Por el otro lado, la toma de testimonio supone la exposición reiterada a contar los mismos hechos en reiteradas oportunidades. Es decir, ellas tienen que estar repitiendo los hechos ante la policía, la fiscalía, el juzgado. Eso hace que ellas vuelvan a revivir los hechos y eso no los ayuda a comenzarlos a superar, sino lo vuelven a revivir. Luego, el otro es el reconocimiento médico legal. Nosotros nos hemos dado la sorpresa que sigue siendo una prueba privilegiada, siendo considerada por sobre el testimonio, las pruebas indiciadas y otras pruebas no referentes. Y acá hay un problema sobre el IME incomplaciente que ya luego más los miembros de podrán mencionar un poco sobre eso, ¿no? Pero el tema es que justo en los casos de violencia sexual que fueron realizados hace más de 20 años atrás, obviamente la prueba física no puede ser una prueba privilegiada, porque ya no van a haber indicios sobre lo que pasó hace 20 años atrás, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, de Debemos partimos de la idea de que para este tipo de casos tiene que ser igual como para los otros tipos de casos que se han visto en los casos de Fujimori, es decir, prueba indiciaria, nada más, partiendo de la prueba indiciaria, porque pruebas objetivas y directas no se van a encontrar, ¿no? La pericia psicológica es una de las pruebas menos consideradas y una de las más importantes. Pese a que las normas procesales señalan su importancia para demostrar las características del agresor y el impacto sufrido por las víctimas, en el caso de la violencia sexual en conflicto armado interno, además se requiere un tratamiento especializado que considere las particularidades como el tiempo transcurrido, el enfoque intercultural y el de género, pero también porque existen protocolos especializados como el protocolo de Estambul, que no necesariamente es conocido totalmente por los propios peritos médicos y no necesariamente saben toda la amplitud y toda la potencialidad que tiene ese tipo de protocolo. Otros obstáculos son el contexto de los hechos. De un lado se exige el uso de la fuerza y la violencia antes que el análisis de la falta de consentimiento. En los casos de violencia sexual en conflicto armado interno, este análisis es fundamental por los contextos militarizados de constante vigilancia y control sobre el ámbito comunal donde ocurrieron los hechos. Un poco retomando acá lo que la Corte Penal Internacional establece y el caso Foca también, que el tema es de que en contextos de coerción, como es el contexto de un conflicto armado interno, el consentimiento es tomado como no válido, el posible consentimiento es tomado como no válido por el contexto en sí. La asesoría legal es otro de los graves problemas. No todas las mujeres tienen asesoría legal, ¿no? Muchas de ellas son quechohablantes, campesinas y pobres, y no necesariamente las asesorías legales también son en su idioma. Entonces eso es súper importante porque ellas también, cuando cuentan los hechos, les es más fácil contar en su lengua materna que contarlo en castellano. Y todavía hay problemas porque en el sistema judicial todavía se necesita contar en castellano y no necesariamente hay traductores especializados. Y obviamente también sabemos que el quechua no es igual el mismo quechua en Huancavelica, que en Cusco,
en Cajamarca y en otros lugares. El tema de los traductores es súper importante, de dónde proviene, para hacer una debida interpretación de lo que hablan las mujeres. Obviamente está el otro tema de la desprotección de víctimas y testigos, que es súper importante, porque va a ser la primera vez que en casos de violencia sexual se abran un juicio. Y ya hemos tenido experiencia que en los casos de tortura y desaparición forzada han podido haber amenazas, han podido haber persecución de las personas que han estado involucrados en los hechos. Y el tiempo de los procesos. La duración en promedio es de 3 años del proceso, de 3 a 5 años en investigación fiscal, ¿no? Y los últimos obstáculos que nosotros encontramos es ausencia de protocolos especializados y falta de especialización de las operadoras de justicia, ¿no? Siguiente. Acá hay una responsabilidad del Estado. El Estado es responsable por los delitos de violencia sexual más allá de un gobierno en particular. Fue parte de una estrategia de guerra utilizada por las fuerzas militares, según la CBR constituyó un delito de lesa humanidad. Al no cumplir con su deber de debida diligencia, que es prevenir, investigar, sancionar y reparar, el Estado es responsable por los actos cometidos contra sus ciudadanos. Se viola tanto legislación nacional como internacional que garantiza la protección de la libertad e integridad de las mujeres. Las últimas reflexiones que yo traigo es que hay una necesidad de estadísticas centralizadas sobre violencia sexual, tanto en conflicto armado interno como en tiempos de paz. No hay estadísticas centralizadas, hay estadísticas dispersas que no necesariamente se complementan o compaginan entre sí. Adopción de protocolos de atención que brinden pautas a partir de obstáculos encontrados y especialización de los operadores de justicia para la atención de este tipo de casos, ¿no? Capacitación que parta de los propios centros de formación. Eso es súper importante para que los operadores comiencen a tener otra mirada de este tipo de casos. Gracias. Las dejo entonces ahora con Carmen Burst, que es una psicoterapeuta, representante de CAPS y compañera de trabajo. Les va a presentar. Bueno, muchas gracias, Marta. Yo creo que toda mi introducción la dijeron mis antecesoras, entonces no voy a hablar de cifras, de los procesos de reparación, ni de las dificultades para la justicia, porque bueno, estaba en todas mis primeras 3 páginas y no las voy a repetir. Entonces, pero creo que siempre necesitamos ir pensando para llegar al individuo, para llegar a aquella persona que de una u otra manera vive esto de una manera muchas veces silenciosa y durante muchos años guardada, ¿no? Creo que la presentación que hizo el grupo La Taba, que fue muy fuerte y nos movilizó muchísimo, es prácticamente lo que nosotros escuchamos de las historias y bueno, no dejamos de movilizarnos emocionalmente cuando volvemos a escucharlas nuevamente. Bueno, en el CAPS venimos hace ya algunos años haciendo los peritajes para los casos de violencia sexual en conflicto armado interno. Bueno, además de los peritajes también la terapia, la recuperación integral, ¿no? Y realmente vemos que las secuelas, a pesar que pueden haber pasado 15, 20 años, muchas veces permanecen tan iguales, con el mismo sufrimiento que cuando sucedieron los hechos. Entonces, vemos pues que no solamente hay un daño en lo individual, en lo personal, sino el que estemos todos acá reflexionando por este tema, tiene que ver con este daño también a lo social, ¿no? El agredir el cuerpo de una mujer no solamente se agrede su individualidad, sino también se lacera el cuerpo social. En lo individual las mujeres eran invisibles para nuestra sociedad. Sabemos el perfil de las víctimas, ¿no? Las mujeres más pobres, excluidas, quechohablantes. Y esto hizo que también ellas cargaran durante muchos años este dolor, esperando justicia y reparación. Sabemos, pues, según el informe de la CBR y todo lo que nuestras colegas nos han contado, que esto fue una práctica sistemática en el Perú, en los años de violencia, y abundan pues muchos casos de mujeres embarazadas a consecuencia de la violación sexual.
y esta sufrida en la mayor parte por agentes del Estado. Los casos por los cuales las mujeres fueron torturadas fueron numerosos, muchas fueron detenidas por delito de terrorismo, algunas de ellas fueron indultadas por la comisión ad hoc, algunas siguen cumpliendo condena, ¿no? Son mujeres que actualmente el CAP sigue atendiendo en el penal, en muchos de los casos condenas largas. Otras fueron violentadas cuando acudían a pedir cuenta de sus familiares desaparecidos, sus familiares detenidos, ¿no? Y en esos casos, si bien lo que explicaron nuestras colegas era que este dato que da la Comisión de la Verdad es muy limitado frente a la dimensión del problema, puesto que muchas mujeres fueron a testimoniar a la CBR contando lo que les había pasado con sus familiares, pero no lo que les había pasado a ellas mismas. Entonces, esto, bueno, gracias a los organismos de derechos humanos, a la judicialización de los casos, es que este número de mujeres que están inscritas ahora supera al que la Comisión de la Verdad dio como cifra, ¿no? Sabemos que la violación sexual es la dominación de un cuerpo sobre el otro y deja una huella de horror que marca y queda muda en el psiquismo. Las víctimas no pueden tramitar la ira, la vulnerabilidad y quedan muchas veces paralizadas. Esta situación se instala en un espacio psíquico que barre la posibilidad de resolverlo, porque así como en las crisis hay, como dice Caes, un psicoanalista, un acto de ruptura, cuando hay un hecho de violento, los sentimientos de sí mismo y de continuidad y de mismicidad que constituyen la experiencia. O sea, cuando hay un hecho, una ruptura, hay una conciencia de lo que está pasando. Pero estas quedan impregnadas con una situación que atravesará todo el continuo de la esfera de su vida. Y las consecuencias se expresan en la vida personal, conyugal, familiar, comunitaria, como observamos en los casos de una de las víctimas cuyo peritaje se realizó en Abancay, en donde sucedieron los hechos entre los años 83 y 1992. Esta zona fue declarada zona de emergencia bajo control de las Fuerzas Armadas y este peritaje fue solicitado por la Asociación Pro Derechos Humanos. Yo he cambiado los nombres, digamos, de alguna manera es una, vamos a decir, como una recreación porque no están exactos los datos, pero yo creo que el contar, el acercarnos a una persona nos va a ayudar a poder entender qué es lo que realmente ha pasado con las mujeres, ¿no? Rosa, así le estamos llamando, es una mujer delgada que aparenta mayor edad. Viste modestamente con ropa muy delgada para la estación. No lleva arreglo personal, sus manos rojas y ajadas evidencian el rudo trabajo manual que realiza. Muestra una expresión mezcla de temor, inquietud y tristeza. Ella misma dice estar muy asustada por venir al peritaje, porque es como que se hubiera escapado de la casa. Nadie en su familia sabe para dónde viene. Estaba muy angustiada porque no había terminado sus labores domésticas y temía mucho que su esposo le recriminara por haber salido a hacer este trámite. Cuando lo habla suspirando mucho, se queja y solloza entrecortadamente. Vemos que no hay una hilación secuencial de su relato, no se explaya con las respuestas y termina con cada expresión llorando cuando empieza a contar lo que le pasó. Nos cuenta los hechos. En el año 89 Rosa tenía 19 años, trabajaba en Lima como doméstica. Ella había sido mandada por su familia puesto que justamente la violencia en esa zona hizo que el padre decidiera mandarla a Lima. Entonces, cuando tenía 19 años, su papá la llama y le dice que regrese porque a su hermana de ella la habían capturado los militares y la habían llevado a la base militar de Abancay. Cuando Rosa llega a la base, el capitán la hace pasar a su habitación
mostrándole brazos y cabezas de seres humanos, descuartizados. Él los tenía como trofeos de guerra en la ventana. La amenaza con hacerle lo mismo y la obliga a sacarse la ropa y abusa sexualmente de ella. Le dice: pobrecita tu hermanita, la vamos a abusar, y si no quiere la colgamos calatita, le echamos 10 baldes de agua. Como en esa oportunidad no le entregaron a su hermana, se dirigió a la base militar de Santa Rosa, le dijeron que estaba en otra base, y allí la detuvieron. Y allí un militar la llevó a un torreón donde abusó de ella, y la tuvo un día sin comer, amenazándola con llevarla a un puente donde la lanzaría. Cuando la liberaron, se fue a Bancay y otro oficial prometió ayudarla. Con este ofrecimiento, la llevó a su casa, donde abusó sexualmente. Le propuso quedarse a vivir con él, porque él se iba a encargar de conseguir que liberaran a su hermana. Ella aceptó por el ofrecimiento de encontrar el paradero de su hermana, y luego de un mes salió embarazada. Aquí vemos parte de las formas que tenían los militares que estaban en ciertas zonas de emergencia, donde convivían con las mujeres, y bueno, ahí está un poco lo que Rosy decía, ¿no? Que había como, entre comillas, un consentimiento para mantener una actividad sexual. Bueno, ¿qué pasa con Rosa actualmente? Ella está casada, ¿no? Fue obligada a casarse por sus padres, luego que salió embarazada, y tiene 3 hijos. La hija mayor es producto de la violación, y en el momento de la violación la hija se había ido de la casa, se había ido porque el padrastro y los hermanos, los medios hermanos, permanentemente le decían pues que era bastarda, ¿no? La estigmatizaban, y eso hizo que ella decidiera irse de la casa. Rosa en ese momento no sabía dónde estaba y qué pasaba con ella. Lo que veíamos era que los hechos le habían hecho que ella misma no se sintiera una persona con valor. La permanente culpa por lo que había pasado, la vergüenza, la hacían tolerar todo tipo de maltratos físicos y psicológicos de parte de la pareja. Es una de las secuelas, el sentir pues que no vale nada y que por eso cualquiera las puede maltratar. Y ella, la pareja le decía, la recriminaba por haber tenido una hija de los militares, le decía: a ti basura te he recogido, para mí eres la sobra de los cachacos, de los militares, del ejército. Has parido de un perro, no vale nada, por puta, por perra, 1.000.000 de veces me arrepiento por meterme contigo, me dice. Cuando le pido a mi esposo para la comida, con tanta amargura me chanca, me insulta. Me dice que cocina con 10 soles, me dice que no sé ni ganar 10 céntimos. Vemos que en su vida conyugal se reproduce la violencia en la relación de la pareja. Es forzada a tener relaciones indeseables. Él me obliga, me golpea, me dice: soy tu marido, tú tienes que dejar que en cualquier momento yo tenga que hacer relación. Me duele el alma, me duele todo lo que me trata. Rosa no puede tramitar la rabia, la frustración ante la pobreza y la violencia que continúa sufriendo. No puede ejercer autoridad con sus hijos, quienes al haberse identificado con el padre, también la desvalorizan y la desprecian. Se queja permanente que no lo obedecen, experimenta deseos de pegarles. Quería tirarle el chicote a ese malcriado. Y en ocasiones ella ha ejercido violencia física también contra sus hijos. Lo único que he hecho es llorar porque me molesta. También he agarrado una piedra y le he roto en su cabeza. Vemos que la violencia sufrida es transmitida en las relaciones familiares. Ella también se ha identificado con el agresor, es decir, ha copiado conductas violentas de los militares que la maltrataban como del esposo. Los numerosos estudios sobre las secuelas de la tortura concluyen que las vivencias traumáticas, la violencia sexual y las condiciones carcelarias deshumanizantes quedan inscritas en el psiquismo de las víctimas y son difíciles de borrar. Córdoba, psicoanalista e investigadora argentina, plantea que uno de los objetivos de la tortura es de destruir la integridad psicológica y social de la víctima.
Para las víctimas, los recuerdos traumáticos son revividos con la misma carga emocional como cuando sucedieron los hechos. Inundan de angustia intolerable a la conciencia, pues a pesar de haber pasado el tiempo, las heridas permanecen a través de los años de Juan, dejando secuelas en las diferentes esferas de la vida. Es así que Juana, de 56 años, que fue detenida y violada, tiene miedos. ¿Recuerdan lo que vimos hace un rato? Su mente está plagada de flashbacks